Somos colores, nombres, estadios. Somos historia, un pedazo de barrio. Somos magia, somos destreza, garra, estilo. Somos sentimiento, irreverentes, somos genuinos, jodidos, atrevidos, compañeros, poesía, barro. Somos fútbol. No hay deporte en la Argentina que despierte tanta pasión como el fútbol. La fascinación con la que se vive un partido, fuera o dentro de la cancha. El huracán de emociones que se genera en cada jugada. Casi la gana Tagliafico, ¿dónde la devolvió? Para adentro, no. Este es Casares, el ecuatoriano que va, Chávez que quiere, Salcedo que reclama la pelota en el área, pasó Tagliafico, centro para Noir, no pudo Noir. Chávez le quedó atrás, Chávez va enganchando, Chávez. No hay duda de que en el fútbol se forjan costumbres e identidades de una sociedad de masas que ya lo llevan la sangre. Es una expresión cultural que nos define como argentinos, del mismo modo que la ideología política o la creencia religiosa. Esa pasión nacional que nos identifica y que nos atraviesa tiene una larga y riquísima historia que no todos conocen. ¿De dónde viene el fútbol? No sé. El potrero. ¿Potrero? Los grandes inventaron el fútbol, los que juegan bien, así como Maradona. El fútbol que inventó Maradona. ¿Quién fue el primero? No sé, pero el más grande fue el Diego. Puede ser que lo hayan inventado los ingleses. En Inglaterra puede ser, ¿no? No sé, de la pasión viene el fútbol. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo es que se ha metido tan profundamente en nuestra identidad? Pero ¿dónde pudo haber empezado todo? ¿Sobre qué hechos históricos se apoyará el primer eslabón de esta enorme cadena? Esta bandera la colgaron los ingleses en Retiro cuando invadieron Buenos Aires en 1806 y en vez de devolverla, la donaron acá al convento. Oscar, ¿cómo estás? ¿qué haces? Bien. Qué loco lo que me contabas de la bandera. Hoy en el tiempo moderno podríamos decir que es pasión malentendida y un trapo que se roba. Allá tenía otro simbolismo, el trofeo de guerra propiamente. Trofeo de guerra, pero bueno, también ahí podemos encontrar ese gen con los británicos en el fútbol, ¿no? A partir de ese trapo originario. ¿Sabes que me encontrás acá? Porque estoy tratando de atrapar el origen del fútbol en Argentina y entiendo que las invasiones inglesas pueden tener algo que ver con el génesis del deporte en general. Bueno, podemos encontrar un punto en común, esa génesis que tiene que ver con el interés de los británicos por el Río de la Plata. La expansión británica en la Argentina comienza a partir de la caída de Rosas en 1853, la Constitución. Entonces vinieron a conquistar acá, perdieron, ganaron los criollos y algunos se quedaron prisioneros
y se quedan con sus costumbres. Cuando la gente se arraiga en un lugar, se arraiga con sus costumbres. Y una gran costumbre británica era el fútbol. Es en la Argentina ese germen que empiezan a practicar deportes los británicos. Pero, ¿qué pasa con la Revolución de Mayo? Justamente, al no poder llegar al Río de la Plata a través de la invasión de sus buques de guerra, se le habilita a los británicos una actividad comercial mucho mayor sin necesidad. Vieron que ya no había intermediario. Exactamente, no había intermediario. Y empiezan a tener como un marco legal propicio para la llegada de más bancos, de más empresas británicas, de los ferrocarriles. Y entonces empiezan a haber empleados de comercio, banqueros, gerentes de ferrocarril, trabajadores del ferrocarril. Ya había varios motivos para el deporte inglés, digamos, expandido. Claramente. A partir de la llegada de los ferrocarriles y con el transcurso del tiempo, comienza así a extenderse además por todo el país esta idea de los deportes británicos en la Argentina, y empiezan a surgir en diferentes lugares una comunidad británica que con el tiempo ve cómo la comunidad local comparte o acepta esos de guía modernos. Voy a seguir esa pista, Oscar. Voy con confianza, me manda Oscar. Anda en tren, no en avión. Muchas gracias. La colectividad inglesa era un grupo muy cerrado. Aunque no todos eran de la misma clase social, se relacionaban casi exclusivamente entre ellos, y así fueron llegando y asentándose a medida que se expandía el ferrocarril. En realidad, los ingleses llegaron a esta zona cuando se supo que Temperley iba a tener dentro del mapa ferrocarrilero una importancia estratégica muy grande como nudo ferroviario. Antes de que llegara el ferrocarril, varios residentes británicos en Buenos Aires compraron lotes en esta zona para usarlos como casas de fin de semana. Este ramal, el ramal Temperley, es un ejemplo muy claro porque tenés un club de fútbol en cada estación. Me pasaron el dato que cerca del planetario puede ser que se juntaron 11 de un lado, hicieron pan y queso, no sé cómo era, sería Bradfield en cheese, ¿no? Y jugaron el primer partido. Y ese partido fue el primer partido de fútbol que se jugó en Sudamérica. Se jugó en donde hoy está el planetario de la ciudad de Buenos Aires. Todavía el fútbol era una mezcla de rugby y fútbol actual. Estaban los que querían jugar más al rugby que al fútbol y viceversa. Y lo que se fue jugando fue evolucionando de la misma forma que iba evolucionando en Inglaterra. Pero en el momento en que se empieza a jugar rugby y fútbol por separado, bien diferenciado un juego de otro en sus reglamentos y todas sus formas, es en la década de 1880, cuando llega a Buenos Aires Alejandro Watson Hart. ¿Algo de aquella élite, del caballero inglés y sus valores volcados al deporte, o eso es historia puramente? Si bien en el siglo XIX hubo varios clubes de este tipo en varios lugares del país, el único que sigue funcionando con esas mismas características es el que está aquí a 100 metros de la estación de Lomas de Zamora. Si voy ahora... No, con suerte encontrarás a algún descendiente, que los hay varios. Allá voy. Gracias, Víctor. La práctica de los sports, entre ellos el primitivo fútbol, era una de estas formas de sociabilidad reservada solo para los ingleses. Dentro de este concepto, uno de los clubes emblema ha sido el Lomas Athletic, que ostenta la marca de ser el primer campeón de la historia del fútbol argentino. Hola, Diego. Uy, ¿Cómo te va? ¿qué haces? ¿Todo bien? Vení, sentate, toma un café. Uy, justo. ¿Cómo andás? Bien, estoy recorriendo el club. ¿Sí? ¿Te Impresionado. gustó? Te enganché mirando el cuadro ese. Es una reliquia. Vos sabés que hay una cosa. Ese cuadro, que es el primer campeón del fútbol argentino. Primer campeón del fútbol argentino. Argentino, Y por otro lado, un club esencialmente también, por ejemplo, de rugby, que hasta hoy Sí. se mantiene como uno de los más grandes.
durante muchos años, hasta la Segunda Guerra Mundial, fue muy fuerte en rugby. Y obviamente cuando hubo muchos voluntarios ingleses o descendientes de ingleses que fueron a la Segunda Guerra Mundial, hubo muchos que no volvieron, con lo cual el rugby bajó en el club su nivel. Pero bueno, hoy en día masivamente tanto el hockey como el rugby son los deportes más voluminosos del club. Lomas Athletic fue, viéndolo en retrospectiva, ¿fue Boca o fue River? Sí, pero no lo sabía. No lo sabía, los ingleses no sabían lo que estaban haciendo. Claro. Igualmente había como una cosa de agruparse entre británicos, digamos el criollo la miraba un poco de afuera. Los ingleses tuvieron mucha participación social en la zona, con la cual había bastantes criollos que ingresaban al club. De hecho, el primer campeón del fútbol argentino, creo que el arquero es Nobili, italiano, estamos hablando de 1893, el resto del equipo eran todos ingleses o descendientes de ingleses o escoceses, irlandeses. Más allá de que el rugby es un deporte súper masivo a nivel mundial, sí, y también masivo en Argentina, sí, ¿por qué si llegaron más o menos codo a codo con el fútbol, pasó eso mágico con el fútbol y por ahí no a esa escala con el rugby en Argentina? Las básicas del rugby nuestro es que seguimos siendo un deporte amateur. Entonces el fútbol, al haberse profesionalizado, se extendió mucho más rápido y se hizo mucho más popular. Hubo un primer partido de fútbol del que también estoy tratando de investigar, que si no me dijeron mal, sucedió en el Planetario. Sí. Y me parece que voy a enfilar para allá, a ver con qué me encuentro. A ver con qué te encontrás. Ya se ducharon, me imagino, ya hicieron la conferencia de prensa y ya se fueron todos los jugadores. Una ceniza por ahí te encontrás. Gracias, Bobby. Gracias a vos. Es increíble pensar que allá lejos y hace tiempo alguien apoyó un balón por primera vez en el piso y se dispuso a jugar. Pero ¿cuál habrá sido el verdadero motivo? ¿Compartir una pasión genuina o brindar una clase de caballerosidad? ¿Sabes quién te puede ayudar con eso que estás pensando? Felipe Piña. Vive acá al lado. No. ¿Sí? Felipe, gracias, maestro. Felipe, tengo la duda de si al ser británico y si vinieron aquí para jugar, entre otras cosas, o para enseñarnos esas reglas y esos valores. Vale la pena acordarse de los juegos imperiales, ¿no?, que hacían con las colonias, donde las disciplinas eran disciplinas en las que ellos tenían mucha práctica y siempre perdían los coloniales. Faltó tiempo para que aparecieran los atletas negros, digamos, ¿no?, que pudieran empardarlos o ganarles. Entonces esos juegos eran una demostración de la superioridad blanca. Quizá la génesis de todo esto esté en en las invasiones inglesas frustradas y en algunos británicos que pudieron haberse quedado allí, más después el intercambio comercial y las puertas abiertas para que llegaran algunos empresarios a ver cómo era esto. Sí, la primera mención a algo parecido al fútbol se da justamente en una crónica de las invasiones inglesas, con prisioneros que fueron capturados y trasladados a Luján, a lo que hoy es el Museo de Luján, el Cabildo de Luján entonces, de una denuncia de rotura de tejas por la pelota que estaban usando para jugar al fútbol, seguramente. Siempre una señora, claro, con un cuchillo señora y la pelota de goma. Le goma. dijo, bueno, vos eras muy inglés, pero me rompiste las tejas, y el que rompe paga, digamos, ¿no? ¿Alguna vez llegaste como a una conclusión de por qué el fútbol sí acá, con el correr de los años, y no el cricket? Por un lado, una cuestión física, había muchos potreros en Buenos Aires y gran parte del país, muchos lindantes al ferrocarril, que era un lugar habitualmente concurrido por los británicos, el lugar donde vivían los británicos, y entonces era fácil, barato, una pelota, se fabricaba la pelota como sea. Me parece que de ahí es donde el fútbol gana rápidamente y pasa en todo el mundo, ¿no? Países muy pobres donde el deporte que se practica por excelencia es el fútbol, por ejemplo, ¿no? Tuvieron que pasar muchos años, pero hubo habiendo como gestos de justicia, ¿no? Lo de Argentina en el Mundial 86, sí. Y bueno, ellos como maestros del fútbol que finalmente no son los que más han salido campeones. Sudamérica le ha agregado algo maravilloso que es, por lo menos en los inicios del fútbol, y yo creo que hasta la década del 70, las ganas de jugar, la picardía, la gambeta, ¿no? Todas esas cosas tan lindas que se veían en el fútbol básicamente argentino, brasileño y luego colombiano, que fueron un poco alumnos nuestros, ¿no? Voy a ir al planetario y voy a ver cómo era la cuestión. Nada más. Gracias, Felipe. Hacia 1870,
el críquet era el deporte más popular de la colectividad. Pero ya en 1867, en los terrenos del club, cerca de donde hoy está el planetario, se jugó el primer partido de fútbol de la Argentina. Nunca lo creí del todo, pero si estás acá, Julio, es porque fue acá. Bueno, sí, hay que creerlo. Efectivamente es donde tenía lugar el campo de deportes y la sede del Cricket Club, Buenos Aires Cricket Club, porque acá la fecha es del 64, pero en el 1867 se jugó el primer partido de fútbol en el país. Parece que siempre hubo más gente queriendo jugar que lugar disponible para jugar. Es bastante curioso. Julio, escuché muchas veces, cuando se habla de aquella época, el término sportman. Entiendo que es un término inglés, hasta ahí me da. ¿Pero qué era un sportman? Mirá, para ser sportman tenía que reunir varias condiciones. Una de ellas, que probablemente una de las que nos resulte menos natural, es que el sportman tenía que jugar, no importa si lo decía bien o mal, varios deportes. Es decir, no era un especialista. Entonces, probablemente jugara al cricket, alguno al boxeo y algunos deportes más. Como se dedican full time a jugar al fútbol en sus tiempos libres, lo juegan mejor que ellos y les ganan. ¿Cómo se da, si es que se dio, que el criollo dice, bueno, vamos nosotros también? Tiene que ver con los jóvenes, fenómeno juvenil, de 12 a 20 años. Ellos son los que empiezan a jugar al fútbol entre los vecindarios. Y esto tiene que ver, primero, con mostrarse diferentes a los padres. Siempre queremos ser diferentes de los padres. El viejo truco. Total. Es hermoso. Ahí se produce como una especie de pequeña revolución, es decir, adoptan, aparece la militancia futbolera, o sea, empiezan a jugar al fútbol creyéndose argentinos. Eso es importante porque no se creen ni ingleses ni inmigrantes. Entonces, el proceso de popularización es, pocos jóvenes fundan muchos clubes, de hecho arman ligas paralelas, independientes, ¿no? El proceso de argentinización es todo un proceso, entonces el fútbol formó a los ciudadanos argentinos. Tenemos que mencionar al loco Alejandro, ¿no? Alexander Watson Hutton, que como la nona cuando nos regalaba la primera pelota, sería la nona que entregó el primer balón en Argentina, el que trajo la semillita. Sí, el creador de la institución, es la predecesora de la actual AFA. Lo contratan como docente y como director del San Andrews. Pero él al poco tiempo funda la propia, que es el Buenos Aires English High School. Empiezan a incorporar la práctica del deporte como una materia obligatoria que ocupaba bastante lugar, copiando lo que ya se hacía en las islas. ¿Me dijiste Buenos Aires English High School? Sí, sí, La Pampa, Melián y La Pampa. Buenos Aires English High School. Excuse me, who are you? How did you get in here? Sorry, I can explain. I am the best friend of Watson Hutton. Watson Hutton's friend? He's our founder, all right. I looking for the history of the football in Argentina. Okay, do come upstairs. I'll tell you a little bit about him. ¿Qué es lo que quiere saber usted? Bueno, primero disculpas, lo que pasa es que me manda el señor Julio Freidenberg, que es historiador. Estuvimos con él en el planetario hace un ratito nomás. Estábamos hablando del primer partido en Argentina. Watson Hutton recién llega al país en 1882 con un contrato para ser el headmaster de St. Andrews. Fue durante 2 años director. Durante esos 2 años, 1882-1883, trató infructuosamente de que St. Andrews abriera un gimnasio, adquiriera un campo de deporte. Viendo que no lo iba a conseguir, decidió
no renovar el contrato y fundar este colegio. Trajo el deporte a los colegios, algo que no se ha perdido nunca. Desde el momento que fundó el colegio introdujo todo tipo de deportes y la gran popularidad que tenía creo que se debe principalmente al hecho que él no era deportista sino educador. Y parece que acá la rompió, como decimos en el barrio. Hizo estragos, para bien. Efectivamente, en 1893 funda lo que hoy es la AFA, pero los primeros campeonatos los ganó todos Lomas Athletic y en 1900 sale English High School. Resulta que los demás, que todos tenían nombre de club, entonces los demás integrantes de la liga consideraron que no se podía permitir que un equipo jugara en primera división con el mismo nombre que un colegio. ¿Qué nombre le ponen? Deciden ponerle Alumni. ¿El Barcelona de hoy era Alumni o no? Efectivamente, fue el equipo que más campeonatos ganó en la historia del fútbol. Y cuando hoy vemos el fútbol, entonces uno tiene que ir a la génesis y decir, todo empezó más o menos con Alexander Watson Hatton. Y todo empezó en este colegio. Todo empezó en este colegio. Ahora, ¿vos sabés, Estela, lo que es para los equipos más grandes de Argentina poder tener todas estas copas? Acá hay muchas copas, hay muchas otras en las vitrinas del comedor y otras tantas en el museo. Entonces, Watson Hatton, además de todo esto bueno que hizo, es el creador de lo que hoy conocemos como la AFA. Fue el fundador y el primer presidente y la AFA lo reconoce como tal. Gran creador, el gran creador. Atende, Estela, no, yo espero. Yes, I'm in the middle of an interview. Who? Fabri and Gianetti? Yes, but they had never arranged an interview. Yo le dije. But they are already in the museum. Okay, I'll see to it. Okay, thank you. Te iba a avisar, pero no llegué. Me dicen que ya están en el museo, pero... Te lo resuelvo en 10 minutos, Estela. Bueno, está bien, lo que pasa es que nunca habían arreglado. Fabri y Gianetti, no sabes lo que son, hacen unos asados bárbaros. Bueno, suerte. Diego no apareció. Preguntamos en la puerta y nadie sabía nada. ¿Vos hablaste con alguien ya? Con el señor de la puerta, pero viste, no se puede con esta informalidad de ahora. Sí, bueno, ¿no? Hay que manejar las cosas de otra manera. Sí, esperemos que venga cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Justamente. Un gustazo, Estábamos hablando, bueno. Esto es increíble, ¿no? ¿Qué te parece? Es el Museo del Barcelona. Sí, el Barcelona de hace 100 años. Claro. O más. Los hermanos Brown. Los hermanos Brown fueron un gran puntal, le aportaron al fútbol, al Alumni y a la selección. Pero todos resaltan la figura de Jorge Brown, ¿no? De Jorge Brown, sí, el que fue el gran capitán de la selección. Hay una nota de Jorge Brown, ya retirado, de 1921 en la revista El Gráfico, que tenía 3 años de existencia, donde Brown se queja del fútbol que se practica en 1921 y dice esto no tiene mucho que ver con el fútbol que yo jugaba, a mí no me gusta mucho porque hay engaño. 1921. Sí, Brown habla de la palabra engaño. En otros países no se trata de engañar, se trata de ser el mejor, de hacer más goles, de hacer más puntos. Eran jugadores que, como dicen los diarios, abusaban del dribbling. O sea, le gustaba gambetear. Ahora, ¿por qué se va Alumni si ganaba todo? Uno cuando gana, está en el casino, gana, se queda. Yo soy un poco hincha de Alumni, digamos. Es fácil ser hincha de un equipo desaparecido y que se fue con toda la gloria. Casi nunca jugó mal. Inclusive hasta se rumoreaba que un campeonato lo perdió porque si lo ganaba tenía que llevarse en propiedad la copa que otorgaba AFA. Y como no sabía qué iban a hacer, si tenían plata para comprar otra copa, parece que decidió perderlo a mano de Belgrano. Ellos jugaban porque les gustaba jugar. Y cuando vuelven se quejan diciendo que los uruguayos de Nacional, con tal de ganarle, les habían pegado muchas patadas. Y un año después ya deciden que, bueno, no le encontraban más sentido a jugar a ese deporte donde parecía que lo más importante era ganar que jugar. ¿Qué le faltó al cricket? ¿O qué tuvo el fútbol? Yo creo que una cosa básica es que el fútbol es un deporte absolutamente democrático. Vos no necesitas ser alto, petizo, gordo, flaco, rico, pobre. No necesitas implementos. No te necesitas implementos. Claro, el fútbol te iguala, la verdad. El fútbol hace que uno siga vibrando o en todo caso apasionándose con determinadas cosas del fútbol, lo imposible de prever algo. Vos podés tener el mejor ejecutor de penales y ese día erró un penal. Y tantas cosas más, ¿no? Que se pueden decir. Los libros marcan que Racing sería como el primer campeón criollo, no íntegramente inglés. ¿Es un dato estadístico nada más o responde a una transición que se dio? Se da la coincidencia que Racing aparece en primera división el último año que juega Alumni, por conocerlo. Bueno, pero en Racing lo que es que la gran mayoría, casi todos, son criollos. Me tengo que retirar. Bueno. Estaba más o menos. No, pero más o menos estaba redondeada. ¿Te parece que quedó? Bueno, falta mucho para eso. Perinetti, Hospital, Ochoa, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé, llegó sin que nos avise y se va sin que no entiendo, ¿no? A lo mejor va al psicólogo, no sé si todo es posible.
pará. ¿Pero dónde me llevas? Pero... maestro, pero decime dónde vamos. Alumni, Lomas Athletic, Banfield, algunos símbolos claros que marcan que indudablemente fueron los británicos quienes crearon las bases del fútbol en Argentina, tan indiscutible como que fue aquí donde gracias a la pasión, la creatividad y el talento de sus actores evolucionó hacia un punto sin retorno, ser el deporte más hermoso que se haya conocido jamás. El fútbol había nacido un buen tiempo atrás. Era hora de ponerse los pantalones largos. Somos colores, nombres, estadios. Somos historia, un pedazo de barrio. Somos magia, somos destreza, garra, estilo. Somos sentimiento, irreverentes, somos genuinos, jodidos, atrevidos, compañeros, poesía, barro. Somos fútbol. No hay deporte en la Argentina que despierte tanta pasión como el fútbol. La fascinación con la que se vive un partido, fuera o dentro de la cancha. El huracán de emociones que se genera en cada jugada. Casi la gana Tagliafico. ¿Dónde la devolvió? Para adentro, no. Este es Casares, el ecuatoriano que va. Chávez que quiere, Salcedo que reclama la pelota en el área. Pasó Tagliafico, centro para Noir. No pudo Noir. Chávez le quedó atrás. Chávez va enganchando. Chávez. No hay duda de que en el fútbol se forjan costumbres e identidades de una sociedad de masas que ya lo llevan la sangre. Es una expresión cultural que nos define como argentinos, del mismo modo que la ideología política o la creencia religiosa. Esa pasión nacional que nos identifica y que nos atraviesa tiene una larga y riquísima historia que no todos conocen. ¿De dónde viene el fútbol? No sé. El potrero. ¿Potrero? Los grandes inventaron el fútbol, los que juegan bien, así como Maradona, El fútbol lo inventó Maradona. ¿Quién fue el primero? No sé, pero el más grande fue el Diego. Puede ser que lo hayan inventado los ingleses. En Inglaterra puede ser, ¿no? No sé, de la pasión viene el fútbol. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo es que se ha metido tan profundamente en nuestra identidad?
Pero ¿dónde pudo haber empezado todo? ¿Sobre qué hechos históricos se apoyará el primer eslabón de esta enorme cadena?